Una muchacha que intenta escapar desde el fallecimiento de su progenitora recibe la tarea de transportar un loro por la selva, quedando varada allí debido a una avería en el vehículo, lo que la conducirá a internarse en un abismo de misterios sombríos que la harán revelar las culpas de la humanidad, llevándola a cuestionarse si es auténtico lo que está experimentando. Este relato inicia con un sujeto escapando por la selva más allá de lo que un cartel denomina como el límite de no regreso, jurando que buscará auxilio para su compañera. A medida que va contando los minutos que le restan antes del anochecer, el individuo corre hasta percatarse de que el último trayecto lo había estado recorriendo en círculos, y antes de volver a ubicarse, la oscuridad llega junto con una bandada de cuervos que abandonan el bosque. Tras trepar a un árbol en busca de resguardo, un pedazo de musgo flojo lo hace caer justo a tiempo para que unas criaturas lo arrastren hasta un pozo y el hombre suplica por socorro. Con la televisión de fondo comentando sobre cómo la tala desmedida en Irlanda está devastando un bosque que antes era considerado sagrado, Mina se dedica a matar el tiempo dibujando durante su turno en una tienda de animales. Su patrón le muestra su guacamayo Baruba, que fue adquirido por un zoológico, pero como el lugar no desea enviar personal a recogerlo porque queda un día de trayecto en coche, le encomienda a la joven realizar el viaje en automóvil atravesando el mencionado bosque sagrado. A Mina no le molesta desaparecer un día en medio del bosque, así que lleva al loro a su apartamento y para desahogarse le confiesa que ese día se cumplen 15 años desde el fallecimiento de su madre. Para conmemorar su anhelo de morir, se despide del ave y transforma su aspecto para buscar a alguien con quien olvidar su pena, y a la mañana siguiente emprende el recorrido. Sabiendo que el loro puede hablar, la muchacha intenta conversar con él en el trayecto, desatendiendo las invitaciones de su hermana Lucy para ir a visitarla a ella y a su familia, internándose en un bosque repleto de avisos de personas y animales extraviados. Mina aparenta dialogar con su hermana utilizando su nota de voz para darse valor, mientras se adentra en el paraje despoblado del bosque. Sin embargo, por andar distraída, pierde la carretera asfaltada e se introduce en un territorio desconocido, donde su teléfono móvil y su radio comienzan a mostrar unos símbolos extraños antes de que su vehículo se apague por sí mismo. Al girar la llave, no se enciende el motor, por lo que la muchacha desciende del automóvil para inspeccionar los alrededores, mientras la guacamaya parece alentarla hasta llegar al rótulo de no retorno, lo cual de algún modo le hace intuir que debe haber personas dispuestas a socorrerla en esa región. Así que toma el guacamayo y se encamina hacia el letrero pidiendo auxilio. La inteligencia siempre ha sido emblema de prestigio y triunfo. El ave exótica chilla para advertirle que no se aleje, pero la joven lo ignora y pierde de vista la sombra. Después, el coche termina desvaneciéndose junto con el camino y todo el terreno que había cruzado. Antes de caer en la desesperación, la muchacha avanza tratando de orientarse, hasta que al caer la noche y ver a las aves huyendo, supone que todo está a punto de acabarse. Entonces bautiza al guacamayo con el nombre de Darwin, para tener a alguien con quien despedirse de la vida. Pero al escuchar ruidos en el bosque, la joven se incorpora para seguir lo que cree que es una persona, y por pura casualidad, se topa con una cabaña. Ahí, una anciana le indica que debe entrar si quiere salvarse, y como escucha que algo los acecha, termina confiando en ella. Una vez dentro, la muchacha descubre una especie de refugio blindado, donde esta mujer llamada Madeleine le presenta a sus dos camaradas, Kira y Danny, quienes la ayudan a ponerse en pie, pues aseguran que los del exterior querrán observar con detalle a cualquier recién llegada. El grupo se toma de las manos y contempla lo que parece ser un enorme espejo. Al mismo tiempo que explican que los entes del otro lado son conocidos como los vigilantes, unas bestias del bosque que aparecen todas las noches para observar a los que habitan allí, para luego esconderse al amanecer. Y como Mina es recién llegada, la colocan al frente para que les dé la bienvenida. Mina permanece sentada hasta que asoma la aurora, y cuando surge la claridad del día, toma a Darwin y se dirige a buscar su automóvil. Pero al dar unos pasos empieza a percibir como si alguien los estuviera acechando, por lo que corre hacia un hospeñadero para orientarse, descubriendo que, aun cuando solo quede el 30% del bosque, resulta suficiente para que no pueda divisar la carretera. Una bruma extraña reaparece, al mismo tiempo que Madeleine surge tras Mina y le explica que siempre hay alguien que intenta escapar, pero la neblina y la forma del bosque provocan ilusiones ópticas, haciendo casi imposible huir. No obstante, se ha conseguido realizar un trazado con varias señales en el bosque que pueden servir más o menos para orientarse en un círculo completo que permite ir y volver desde el sitio hasta el refugio antes del anochecer. Sin embargo, más allá de los llamados puntos de no retorno, es imposible ubicarse, y alguien apodado el Profesor fue el primero que se adentró en el bosque y consiguió orientarse. En la segunda velada, el grupo le comenta a Mina que al estar allí debe comportarse como lo haría normalmente, salvo por algunas cosas que disfrutan en general, como la danza de Kira. Y al ver que lo que hace la muchacha no se puede realizar en ese lugar, simplemente se sienta a mirar la televisión hasta el alba. Otro día, Kira le enseña acerca de plantas curativas y comestibles, relatando que su esposo John estuvo con ellos hasta la semana pasada, cuando supuestamente salió en busca de ayuda,
y al notar la curiosidad de su compañera, le muestra que por todo el bosque existen un conjunto de madrigueras, demostrando que, si bien nadie desea quedarse allí para siempre, Mientras no se adentren en las guaridas y únicamente salgan durante el día, pueden sobrevivir de manera aceptable. Aunque aquello solo era para evitar que volviera a huir, porque cuando la ven haciendo sus dibujos, en lugar de buscar en qué colaborar, le recitan todas las normas. Jamás le des la espalda al espejo. No abras la puerta si hay penumbra. No te acerques a las guaridas. Permanece siempre bajo la luz. En la tercera noche, como Mina se cansó del programa de telerrealidad que transmitían en la televisión, comienza a observar el espejo, rozándolo con la mano para comprobar si alguien conseguía responderle. Y como disfruta ser desafiante y quebrantar las reglas, se coloca de espaldas al espejo, hasta que Madeline la gira para enfrentarla y así tranquilizar a las criaturas. Al día siguiente, Daniel le pide que lo acompañe en sus labores de cacería, lo que la muchacha aprovecha para comentarle que los vigilantes podrían ser falsos o no resultar tan peligrosos. Ella se lo plantea con la intención de persuadirlo y conseguir que le ayude a ingresar a una de las guaridas para descubrir la verdad. Dentro de la guarida, Mina saca su mechero para iluminar un poco el entorno, hallando diversos objetos antiguos, un diario impreso, una videocámara averiada y algunos muñecos de felpa que evidencian que varios niños se han extraviado. Sin embargo, lo que realmente capta su interés es una bicicleta que podría servirles para desplazarse con mayor rapidez en el terreno. Cuando se sube a la bicicleta, empieza a escuchar una criatura detrás de ella, pidiéndole auxilio a Daniel mientras contempla una mano que se quema bajo la luz. Mina inventa que las pertenencias que encontraron provenían de un campamento en el bosque, para convencer a los demás de idear una manera de huir. Pero antes de que Madeline empiece a desconfiar, Daniel aclara que todo lo electrónico sí funciona cerca del refugio, usando la vieja cámara para mantener bajo vigilancia a los observadores. En esta ocasión, los vigilantes no aparecen, pero durante la cena, un hombre llega hasta la entrada tosiendo y golpeando la puerta, y Kira lo identifica como John. Todo aquello hace que Madeline deduzca lo ocurrido, y tras decirle sus verdades a Mina sobre lo egoísta que resulta el jugar con la existencia de los demás, le pide a Kira que le formule a John una pregunta que únicamente él sabría responder. Sin embargo, no lo logra, y cuando muestra su rostro a la cámara, una fuerza lo arrastra mientras los vigilantes reaccionan con rabia por no haber podido engañarlos, aunque en esta ocasión deciden perdonarle la vida. Para estar en calma, Madeline les devuelve sus pertenencias a los vigilantes en la mañana y le ordena a Mina que deje de poner en riesgo a los otros. Haber expuesto a todos por sus caprichos hace que Mina recuerde los días junto a su madre y hermana. Aunque mantenían una buena relación, su madre siempre la reprendía por no acatar las reglas y por ser una chica obstinada. Todo terminó un día mientras viajaban por la carretera. Su madre le pidió mantener la ventana cerrada y para fastidiarla, la niña continuó bajando el vidrio hasta que la mujer volteó a discutir con ella sin percatarse de un camión que acabó estrellándose y quitándole la vida. El tiempo transcurre hasta que llega el invierno, donde la situación se vuelve cada vez más tensa porque la comida comienza a escasear, generando disputas entre Danny y Madeline y sumiendo a Kira en la tristeza. Una tarde, Mina impide que Kira sea capturada por las criaturas, mientras que Daniel enloquece y ata a Madeline a un árbol, encerrándose en el refugio con Kira para que los vigilantes devoren a Mina y a Madeline. No obstante, Madeline conduce a Mina hasta un sitio donde pueden ocultarse, y aunque están a punto de ser descubiertas, todos los vigilantes se dirigen al cuarto a cuestionar qué ocurrió con Madeline. Como Daniel siempre logra ser todavía más despiadado, delata a sus compañeros ante las entidades para que vayan a cazarlos, y aprovechando que se alejaron, las dos mujeres le suplican apoyo a Daniel. Y como Kira parece no tener ni una chispa de temple, Mina persuade a Daniel, insinuándole de manera velada lo que ocurrió con su madre, conmoviendo lo suficiente al muchacho para permitirles entrar. Después de reprender a Daniel por ser un necio, Madeline le confiesa que ella es la segunda en el refugio que ingresó con pleno conocimiento de lo que había, pues gracias a su pasado como maestra, estaba al tanto de las leyendas que circulaban acerca del famoso bosque sagrado. Sin embargo, no fue hasta que halló el escondite y observó a un vigilante que comprendió el riesgo en el que se había metido, porque descubrió que aquellos observadores podían imitar partes de su cuerpo para poder embaucarla, entendiendo entonces que en realidad los observadores eran hadas. Cuando las hadas se dan cuenta de que fueron engañadas para salvar a los dos, intentan irrumpir, mientras dentro del refugio procuran trabar la entrada. En ese momento descubren una compuerta oculta bajo el refugio y como los vigilantes parecen decididos a exterminarlos por tantas insensateces, resuelven descender allí. Bajo el búnker se esconde un laboratorio clandestino con provisiones, manuscritos, bocetos y diversos objetos relacionados con las criaturas. Mina empieza a indagar, hallando una computadora antigua con múltiples grabaciones del profesor. El profesor relata que en el año 2009 se internó en el bosque para erigir una fortaleza con el fin de estudiar a los observadores, los cuales mostraban una fascinación por contemplar a los seres humanos. Con el transcurso del tiempo, las criaturas comenzaron a replicar lentamente su cuerpo con el propósito de confundirlo y asesinarlo. Además, admite que utilizó a varios aldeanos para construir el búnker, al que bautizó como el País de las Maravillas, ejecutándolos después de la caída del sol para que nadie descubriera sus investigaciones. Con el transcurrir del tiempo, el maestro comenzó a idear distintas formas de aprovechar a los vigilantes y su habilidad de imitación para variadas utilidades. Siendo una muchacha idéntica al ser humano, aunque rechazada por los demás, el sujeto comprendió que resultaba factible alcanzar la réplica en un nivel jamás presenciado, lo que lo impulsó a capturar a un hada para investigarla. Tras un año analizando al hada apresada, comprendió que en realidad se había transformado en un engendro, por haber manipulado las existencias de personas y espíritus con tal de superar sus propios traumas.
Entonces resolvió ponerle fin a todo, eliminando al hada que mantenía encerrada y posteriormente quitándose la vida, dejando un mensaje para que cualquiera que quedara atrapado pudiera huir, siguiendo la pista del bote colocado más allá del punto 134, con la instrucción de observar a las aves que escapan del bosque para dar con la salida, además de suplicar que destruyeran sus estudios para evitar que otros cayeran en las trampas. Con esa revelación, Mina organiza la huida al amanecer, y Kira celebra junto con Dani que al fin serán libres, lo que motiva al joven a sincerarse y confesar que provenía de un hogar roto y que se había marchado para no soportar los abusos de su padre, siendo consolado por su compañera. Con la llegada de la mañana, al emerger descubren que los observadores han arrasado con el refugio subterráneo, lo que les infunde valor para escapar, mientras Madeleine les advierte que el bosque intentará engañarlos ahora que percibe que todos se marcharán, por lo cual es vital que permanezcan unidos. Después de divisar el punto sin retorno hacia el mediodía, el grupo libera a Darwin para poder avanzar sin esperar hasta el anochecer. Al internarse en el corazón del bosque, encuentran un sello arcaico para las hadas, y Madeleine relata que en la antigüedad, los humanos y las hadas coexistían en equilibrio, sirviendo estas últimas como espíritus que enseñaban a las personas a honrar la naturaleza. Sin embargo, cuando los hombres advirtieron que las ninfas eran bastante más fuertes que ellos, las engañaron y las encerraron en el bosque sagrado, forzándolas a habitar bajo la tierra. Con el transcurrir de los siglos, las hadas consiguieron liberarse con la mitad del sello, emergiendo al mundo exterior, descubriendo que tantos años sepultadas drenaron su energía mágica hasta el límite. Además, les arrebataron sus alas junto con la facultad de volar y las volvieron frágiles frente a la claridad del sol, lo que las condenó a permanecer para siempre en el bosque. El tiempo se agota porque la lluvia provoca que anochezca antes, así que los vigilantes salen de sus escondites y persiguen a los protagonistas. Tras mucho huir, encuentran la barca, y mientras las tres mujeres hacen todo lo posible por soltarla, Dani desoye las advertencias de Madeleine y se aproxima a un herido para auxiliarlo a subir. El guardián aprovecha la ocasión para asesinarlo y apropiarse de su apariencia. Como las demás lograron poner el navío en movimiento, las que sobrevivieron son arrastradas por la corriente, y dado que ningún observador puede salir de las tierras del bosque, logran flotar hasta la carretera, donde un autobús las recoge y las transporta a la ciudad de Galway. Las mujeres alcanzan el poblado y se instalan en un pequeño apartamento para que Mina pudiera destruir la investigación a la mañana siguiente. Después de un buen aseo, la muchacha recuerda que, tras el accidente automovilístico que acabó con la vida de su madre, su hermana Lucy la culpó por la tragedia, lo que ocasionó que la joven ya no quisiera volver a dirigirle la palabra. Mina se dispone a buscar los archivos del profesor, descubriendo que en realidad los humanos habían tenido un vínculo mucho más estrecho con las hadas de lo que Madeleine imaginaba. En la antigüedad, era aceptado que humanos y hadas contrajeran matrimonio y concibieran descendencia que, aunque no poseía tanto poder como las hadas, desarrollaba una transformación muy superior a la de las hadas puras, siendo capaces de imitar a otros seres incluso a partir de imágenes, sin importar si estaban vivos o fallecidos. Todo cambió cuando se produjo el sello, provocando que los híbridos, conocidos como Halfex, permanecieran con las hadas, pero sin las restricciones que afectaban a sus antepasados, siendo aceptados por su clan, aunque también mirados con recelo por representar el recuerdo de la traición humana. Esto lleva al profesor a cuestionarse si realmente todas permanecieron en el bosque, o si algunas prefirieron escapar para llevar vidas entre los humanos, simulando formar parte de ellos. Con esta información y gracias a una fotografía, Mina decide ir a la casa de Kira para relatarle su aventura, pero al final le revela que Madeleine parecía ser la esposa del profesor, salvo por un pequeño detalle. Madeleine había fallecido de cáncer 2 años antes de la investigación, dejando al descubierto que todo el estudio del hombre había sido para crear una réplica de su esposa y educarla para que se convirtiera verdaderamente en ella. Sin embargo, justo cuando Kira intentaba asimilar todo esto, vemos a Kira regresar a casa. Al darse cuenta de que la habían descubierto, Madeleine adopta la apariencia de Mina e intenta asesinarlas, pero Mina le explica que no tiene por qué matarla, ya que en realidad ella no es una hada pura, sino un Halfex, lo que explica cómo puede imitar perfectamente a Madeleine, sobrevivir bajo la luz del sol y desarrollar sentimientos más propios de los humanos. Y aunque es consciente de que al mostrarse distinta a los demás podría ser percibida como un monstruo, ella tiene la capacidad de encontrar a quienes son similares a ella sin que lo sepan, para enseñarles a convivir en armonía con los humanos.
La ilusión de formar un grupo de individuos como ella, que fueran aceptados, lleva a Helfix a dejar temporalmente su rencor hacia los humanos, recuperando de esta manera sus alas y despidiéndose de Mina al decirle que espera que tenga razón y que disponga de la opción de no permanecer sola. Con todo en orden, Mina se dirige a atender a Kira, y finalmente decide dejar atrás el pasado para buscar a su hermana y contarle lo que logró, revelando que Madeline de vez en cuando la visita a escondidas, adoptando la apariencia de la niña que antes había visto el profesor. Lucy intenta reconfortar a su hermana, asegurándole que las cosas mejorarán con el tiempo, y finalmente le presenta a sus sobrinos, mientras vemos que Mina optó por conservar a Darwin, aunque esta vez lo mantiene fuera de su jaula. Y justo cuando Darwin observa por la ventana, aparece Madeline transformada en la niña para vigilarla, concluyendo la película. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.